Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a preparar mantequilla de maní y mantequilla de almendras, unas mantequillas caseras hechas con tus manos, hechas con muchísimo amor, que te va a servir para cualquier snack, para cualquier postre que quieras hacer en casa. Mejor dicho, vas a amar esta receta. Iniciamos con la mantequilla de maní casera. Para la mantequilla de maní vamos a necesitar obviamente maní. Yo estoy usando este maní que ya está pelado. Miren cómo está, 400 gramos. Voy a hacer bastante mantequilla de maní. Tú puedes usar incluso la mitad de esta cantidad para hacer un poco menos. Luego lo llevamos a una sartén y a fuego medio alto vamos a empezar a tostar un poco el maní. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para que empiece a desprender toda la grasa y todos los aceites que tiene el maní, y también para tostarlo un poco, y de esta manera va a ser mucho más fácil procesarlo o licuarlo hasta obtener la mantequilla. Una vez veamos que empieza a cambiar de color, lo vamos a dejar así. No es necesario que lo tuestes tanto porque incluso te puede quedar amargo, así que es ligeramente tostado, caliente. Lo que vas a hacer es apagar en este momento la estufa o retirar la sartén y lo vas a dejar enfriar un poco. Una vez enfriado un poquito, es momento de llevarlo a la procesadora. Yo estoy usando una procesadora. Tú puedes usar una licuadora, especialmente estas licuadoras que son bastante potentes, te van a funcionar perfectamente. Y empezamos a triturar el maní. Lo vamos a hacer por pasos, es decir, procesas un poco, paras, revuelves, y en este punto que te estoy mostrando yo lo que hago es separar un poquito para que dentro de la mantequilla nos queden unos tropiezos y unos pedacitos así bien gorditos que son bien deliciosos. Seguimos procesando. Mientras yo sigo procesando, te invito a que me regales un like o a que te suscribas a este canal. Poco a poco vas a empezar a ver cómo se empieza a hacer y a cambiar un poco la textura del maní, y se va volviendo un poco más cremoso, un poco más pastoso. Es normal. En este punto yo lo que hago es agregar una pizca de sal. Es todo lo que va a llevar mi mantequilla de maní. Pudieras agregarle, por ejemplo, azúcar de coco o azúcar normal. Es a tu decisión. Yo te sugiero que solamente le agregues una pizquita de sal, o incluso no le agregues nada si deseas dejarlo así sin sabor. Luego, mis corazones, seguimos procesando y vamos a dejarlo hasta el punto que queramos. A algunas personas les gusta que tenga más tropiecitos, a mí me gusta así, tal cual te estoy mostrando, un poco más líquida, que no se encuentren como trocitos de maní, y así de fácil hemos hecho la primera mantequilla de maní. Lo que voy a hacer es agregar en el fondo un poco del maní triturado que había reservado. Voy a llenar un poco el recipiente y luego vamos a poner la cantidad que me sobró, que reservé, y vamos a seguir poniendo la mantequilla de maní hasta llenar este recipiente. Miren toda la cantidad de maní que me quedó. Revuélvanlo con un palillo para que, la idea es que ustedes cada vez que tengan un poquito de maní encuentren un tropiecito de y sea súper delicioso. Aquí con un pedacito de banano queda exquisito. Luego continuamos con la mantequilla de almendras casera. Para la mantequilla de almendras yo voy a usar 150 gramos de almendras que ya están peladas y 50 gramos de almendras que aún tienen la corteza y se ven oscuras. Esto me va a ayudar también a darle un poquito más de color. Si tú quieres puedes usarlas todas peladas, me parece que quedan espectaculares. Vamos a repetir el mismo proceso que con el maní. Lo llevamos a una sartén a fuego medio alto y vamos a esperar a que se empiecen a tostar. ¿Por qué? Exactamente por las mismas razones que lo hicimos con el maní, para hacer mucho más fácil el proceso y también para que empiece a desprender todas sus grasas y sea pues mucho más fácil de hacer nuestra mantequilla. Ahora que dejamos enfriar un poquito, lo llevamos a la procesadora y empezamos
a hacer nuestra mantequilla. Vamos a hacerlo por partes, recuerden, procesan un poquito, pausan, revuelven y vuelven a encender la procesadora. Incluso si lo están haciendo con la licuadora, les sugiero que lo hagan en periodos mucho más cortos para que no se vayan a tirar el motor o a dañar el motor de la licuadora. Luego en este punto vamos a agregar media cucharada de canela y yo voy a agregar también media cucharadita de azúcar de coco. Estos dos ingredientes la van a dejar espectacular. Si no quieres agregarle azúcar de coco no pasa nada, pero agrégale la canela que te aseguro que te va a gustar muchísimo. Luego seguimos el proceso, recuerda pausar, mezclar y seguir procesando hasta obtener la textura que prefieras de tu mantequilla. Ya sabes, un poco más líquida si deseas o un poco más gruesita si es como te gusta. Una vez la tenemos en esta consistencia, un poco más líquida, es lo que yo siempre sugiero y como a mí me gusta, lo que hacemos pues es empacarla. Esta va a ser una cantidad mucho más pequeña, como se pueden dar cuenta, pero les aseguro que va a ser una de sus favoritas. Muy fácil de hacer estas mantequillas en casa, ¿verdad? Así que anímense a prepararlas. Delicioso con un buen pan recién salido del horno. Este pan lo publicamos la semana pasada, por acá arriba te dejo la receta, imperdible. Y por favor ponle mucha mantequilla de almendras, es una de mis favoritas, o incluso un poco de mantequilla de maní, una mezcla de las dos y te queda delicioso. Así que si te ha gustado esta receta te invito a que te suscribas a Achiote y actives la campanita en la función de todos y también a que me regales un like. Por favor escríbeme cuál de las dos te gustó más, cuál de las dos te animas a prepararla, cuál va a ser la próxima mantequilla casera que vas a preparar. Te aseguro que quedan súper ricas con frutas o con pan. Una buena mantequilla de maní con un trozo de manzana verde queda espectacular, con banano, con fresitas, incluso con también un poquito de mantequilla de almendras les va a encantar. Hagan sándwiches también para sus niños con estas dos mantequillas. Al final recuerden que les dejo todos los ingredientes al igual que en la caja de información. Y por supuesto los invito a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, los espero en Facebook e Instagram. Un beso grandote, chao.